pues estamos a la primera semana de que terminaron conferencias. El domingo pasado tuvimos un servicio de victorias, donde, bueno, la mayoría pudimos estar compartiendo algo de lo bueno que Dios hizo con nosotros, pero ahorita que dijo el hermano, ¿cuántos recibieron algo de Dios en las conferencias? Y vi que muchas manos se levantaron, ¿verdad? A ver, quiero ver cuántas manos se levantaron, no quiero ver desde acá. O sea, si tú vienes desde atrás, ahorita quiero ver desde acá. Que Dios hizo algo real, que no digas, pues, no. Dios hizo algo en mi vida, algo sobrenatural o algo especial en mi corazón. A ver, quiero ver las manos arriba, gloria a Dios. Miren, pues sí, prácticamente todos. Bueno, aquí lo importante, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablábamos en uno de los días anteriores a las conferencias? Lo importante no es que los demonios se nos sujetan, lo importante no es que Dios haya hecho algo en nosotros, sino que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y que de lo que se trata es que nuestra vida pueda ser útil para sus propósitos. Amén. Eso es lo más importante, que nuestra vida pueda ser agradable a Dios. Puede ser agradable a Dios, ¿no? Ayer precisamente estuvimos en una reunión aquí con los discípulos en la mañana, y el texto que utilizó el hermano me llamó mucho la atención. Quiero compartirlo con ustedes. Está en Lucas 4, pero también está en Mateo 4, es la misma escritura, los primeros dos versículos, más bien no la misma escritura, es la misma historia, ¿no? Está en Lucas 4 y en Mateo 4. Dice prácticamente lo mismo, aunque ya sabemos que cuando una historia se repite en dos evangelios es porque le quiere dar algún otro énfasis, alguna otra matiz diferente, ¿no? Dice aquí en Lucas 4:1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ok? Entonces dice que era lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Qué quiere decir volvió del Jordán? Dice que él había sido bautizado, él había bajado a las aguas. Amén. Y cuando él fue bautizado y bajó a las aguas, ahora dice, vamos a Mateo 4, ¿no? El que les decía yo se refiere a la misma escena, a la misma situación que se pasó en ese momento, ¿no? Ahí en el Mateo 4, acaba de ser bautizado, porque en el capítulo 3 en sus Biblias puede ver que la parte final dice que vino el Espíritu Santo, se oyó una voz del cielo que dijo, en forma de paloma, y luego una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? Y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí es un poco más específico, dice que después de que regresa del Jordán, después de que viene, digamos, de ese momento especial, ¿no? Quizá podemos decir después de conferencias, en donde fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado por el diablo. Amén. Entonces, este fue el tema, este fue el versículo que estaban hablando ayer el pastor Jaso, y me llamó la atención porque dije: caray, o sea que nosotros ahorita que acabamos de pasar conferencias y que nos sentimos poderosos y que Dios nos va a usar y que no, hombre, nadie se nos va a poner enfrente, es cuando podemos ser atacados por el diablo. Amén. Podemos ser tentados, podemos ser, no quiere decir que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, decía yo, eres lleno del Espíritu Santo, entonces el diablo voltea a ver y ve que eres lleno del Espíritu Santo, sale corriendo. No. Entonces dice: aquí está, a ver si es cierto, a ver de cómo nos toca. Amén. Entonces eso quiere decir que en este tiempo ustedes y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar muy alertas, muy alertas, porque es un tiempo donde cualquier situación puede ser utilizada por el enemigo para causar desaliento o desánimo, o que estemos volteando o volviendo atrás de las decisiones y de los tratos que hayamos hecho con el Señor.
Entonces, esa historia me dio pie para poder pensar acerca de qué es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Y Dios puso en mi corazón estas palabras, este mensaje. Saber que el hecho de que nosotros hayamos recibido algo del Señor no hace que entonces la vida de nosotros ya va a ser inmutable. Si Dios te dio esto y entonces ya lo tienes y ya no va a pasar nunca nada. No. Estamos siempre vulnerables. Amén. Siempre estamos en una postura donde tenemos que estar alertas. Y no quiere decir que porque acabamos de atravesar un evento o tener una gran bendición o una experiencia especial con Dios, amén, no significa que ya en ese momento las cosas nunca van a cambiar en tu vida. No, pueden darse situaciones complicadas en nosotros. El ser llenos, por ejemplo, el ser llenos del Espíritu Santo no es la meta de la vida cristiana. ¿Cuántos saben eso? El ser lleno del Espíritu Santo, el ser impartido por el Espíritu Santo es algo necesario para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Dios sabe que nosotros tenemos en nuestros miembros una naturaleza que no se da por vencida. Entonces, Dios nos capacita para que podamos expresar en nuestras vidas el gobierno de Dios, ¿no? Dios nos capacita. Pero eso no quiere decir que si nos capacitó ya nunca ya no necesitamos hacer nada. Por el contrario, necesitamos constantemente estar teniendo una vida dinámica. El cristianismo es una vida dinámica, es una vida de ajustes, de cambios, de avanzar, de detener, de hacer. No es solamente, pues ya pasó este punto, sino que continuemos, ¿ok? Dios es inmutable, pero nosotros sí somos muy cambiantes. Amén. Somos susceptibles de cambiar para bien o para mal. Para bien o para mal. Entonces yo quiero compartir eso, que tenemos que mantener nuestra visión. Tenemos que mantener nuestro objetivo. Tenemos que mantener nuestro propósito por el cual Dios nos rescató. Amén. Entonces, quiero recordar precisamente cuál es nuestra visión y cómo es que o por qué nosotros nos congregamos y somos una comunidad cristiana, y cuál es el propósito de estar congregándonos, participando en la obra de Dios, abriendo nuestras casas, yendo a evangelizar, todo lo que hacemos, cuál es el propósito. Y todo nace en Mateo 9:35. Quiero compartir algunas escrituras con ustedes. ¿No? Mateo 9:35. O sea, la intención de Dios es que Dios ama al mundo y quiere que no se pierda, sino que le conozcan, que nos arrepintamos, que el mundo le conozca, que se arrepienta y que tengamos vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vida eterna. Una vida que nos fue arrebatada a causa del pecado y que muchas veces nosotros no estamos insensibles a eso. Entonces, dice Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. O sea, Jesús enseñaba. Esto quiere decir que él trataba de que las personas ocupáramos la parte de nuestra alma, que es donde está la mente. Enseñar quiere decir instruir para que nuestros pensamientos y nuestra voluntad y nuestros sentimientos se alineen a lo que Dios quiere. Eso es tocar el área de la mente del ser humano, ¿ok? Enseñar quiere decir traer datos, traer información que en nuestra mente la podamos procesar, que nuestra mente la pueda entender, procesar y que produzca en nosotros acciones en cuanto a nuestra voluntad y decir, pues, puesto que Dios dice que la paga del pecado es la muerte, entonces yo no voy a pecar porque no quiero morir. Y entonces entendemos eso y actuamos, ¿no?
O, por ejemplo, cuando se está hablando de la instrucción, hoy a las 3:30 tenemos la reunión de escuela de padres, 3:30. Entonces, vamos a ser instruidos, porque dice la Biblia que tenemos que instruir a un niño en su camino, e instruir quiere decir darles instrucciones acerca de qué hacer, cómo hacer, por qué hacer las cosas. Entonces, el Señor enseñaba, cuando pasaba por las ciudades y estaba en las sinagogas, enseñaba para que la gente fuera instruida. Pero no nada más enseñaba, sino que dice también que predicaba el evangelio del reino. ¿Amén? La predicación tiene que ver con la parte espiritual del hombre, que es donde se asienta la fe, ¿no? La fe, la esperanza, el amor espiritual está en nuestro espíritu, y de ahí la fe es la que nos va a hacer que podamos vivir acorde a la voluntad de Dios, porque tenemos fe, porque somos seres espirituales. La fe no se encuentra en la parte del alma de nuestro ser, sino en la parte del espíritu de nuestro ser. Entonces el Señor enseñaba para que la mente de las personas fuera desarrollada, predicaba para que la fe de las personas fuera desarrollada, y dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanaba quiere decir el aspecto físico. Esa palabra se refiere básicamente a la cuestión física. Así es que el Señor Jesús también se encargaba de atender la parte física del hombre, de tal manera que el evangelio atiende las tres áreas en las que estamos constituidos los seres humanos: espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿no? Nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el Señor predicaba cuando andaba por las ciudades y por las aldeas. Él entraba en las sinagogas y empezaba a predicar, enseñar y a sanar toda enfermedad y dolencia. Y después de esto, dice que entonces cuando él al hacer esto, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Entonces, mientras él se movía dentro de las aldeas y las ciudades, miraba a las multitudes y tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas. ¿Amén? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ustedes saben, el pueblo de Israel es un pueblo netamente de pastoreo de ovejas. ¿Cómo se les llama a ese trabajo? Son, No, bueno, pero los que se dedican a la crianza de ovejas o de animales, pues. Ganaderos. Un pueblo ganadero en cuanto a ovejas. Esa era la característica especial, ¿no? Desde Abraham, que le dijo el Señor que le dio una oveja cuando iba a sacrificar a Isaac, ¿se acuerdan? Entonces, desde ahí hasta David, ¿no? ¿Qué hacía David? ¿Se acuerdan? Que él que andaba ahí con las ovejas, ¿no? La mayoría del pueblo, entonces, dice que para ellos era algo muy natural escuchar, ¿no? O saber, entender que las ovejas requerían un pastor. Entonces, pero Jesús dice que cuando estaba mirando, usa ese lenguaje y dice que tuvo compasión porque parecieran que fueran ovejas que no tenían pastor. Estaban desamparadas y dispersas. Amén. La gente, cuando no tiene una fe en Dios, cuando su relación con Dios está truncada, cuando lo que tienen es una religión solamente, entonces vivimos desamparados y dispersos. ¿Qué quiere decir eso? Incapacitados para enfrentar la vida de una manera correcta. No tenemos las herramientas para vivir correctamente. Nos llenamos de actitudes incorrectas, buscamos abusar de otros, somos egoístas, y eso nos pone desamparados, sin capacidad. La palabra desamparado quiere decir una persona que no tiene la capacidad para valerse por sí misma. ¿Ok? Una persona desamparada, como un bebé cuando ha nacido. Cuando nace el bebé y pues, si no lo atiende la mamá, si no hay alguien que se hace cargo de él, está desamparado.
que él nace desamparado, no tiene forma de desarrollarse, de crecer, de avanzar, de traerse el alimento, y nada, de bañarse, nada. ¿Ok? Eso es desamparado. Y disperso quiere decir sin rumbo. ¿Amén? Que un día camina para la derecha, otro día a la izquierda, otro día se queda parado, otro día va para adelante, otro día va para atrás, no sabe qué rumbo tomar. Amén. Un día quiere ser bombero, otro día quiere ser músico, después quiere ser ladrón. No sé si le has preguntado a los niños en la escuela dominical qué quieren ser cuando sean grandes, es fantástico. Amén. Uno quiere ser bombero. Los papás quieren que sean científicos, y cuando le dice que el niño quiere ser bombero, ¿por qué quiere ser bombero? Pero después ya crece y ya no quiere ser bombero, ahora ya quiere ser futbolista. Ya después ya no quiere ser futbolista, ahora ya quiere ser maestro de matemáticas, ahora quiere estudiar biología. Entonces una persona dispersa es una persona que hoy dice que quiere comprar una casa y mañana dice que mejor quiere irse a vivir a otra parte, y después dice que pues, mejor lo que quiere es dejar a su esposo, a su esposa, a su esposo. O sea, no sabe ni qué onda. ¿Okay? Entonces el Señor dice, cuando veía a las multitudes las miraba así, como ovejas que no tenían pastor, sin rumbo, sin dirección, sin protección, sin forma de moverse. Y entonces posteriormente dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aleluya. Ahí es, hermanos, donde está la clave. Ahí es por la razón por la que nace la iglesia. Porque el Señor oró a sus discípulos para que se enviaran obreros a esa mies. Cuando el Señor vio a las personas en necesidad, dijo, esto es lo que tienen que hacer. Tiene que haber personas que tomen este reto. Tiene que haber personas que tomen este desafío y que sean capaces de ir a enseñar, a predicar y a sanar a las personas que están en este mundo ajenas a Dios. ¿Me estás oyendo? De ahí nace nuestra visión. De ahí nace la razón por la que nosotros estamos en este mundo. Amén. Cuando nosotros obtenemos la óptica que Dios tiene de la vida. La última reunión antes de que nosotros tuviéramos conferencias, eso quiere decir el domingo 7 de agosto, yo estuve hablando cómo era necesario que nosotros tomáramos la óptica de Dios, y hablábamos de Pedro, que Pedro estaba pescando y después el Señor lo convierte en un pescador de hombres, ¿se acuerdan? Entonces, él estaba en otro rollo de la vida, pero el Señor viene y le da una óptica de la vida totalmente distinta, en donde ya no iba a ser su prioridad pescar peces, sino ahora iba a ser su prioridad hacer la voluntad de Dios. Entonces, así pasa con nosotros. Él nos da una óptica de acuerdo a lo que Él es, a cómo Él ve la vida. Y entonces nosotros podemos vivir en este mundo diciendo que el vecino, pues allá su vida, ya que haga lo que se le da gana, y el de enfrente y el de todos, y caminar en este mundo y vivir totalmente ajenos a que la gente que está a nuestro alrededor está desamparada y dispersa, no conoce, no entiende, no sabe de qué se trata, solamente viven afanados en las cosas temporales, materiales, intrascendentes de este mundo. Así estábamos nosotros, amén, afanados, queriendo tener el negocio, queriendo lograr las metas, ser el jefe de tal departamento, hasta ahí estábamos. El Señor nos dio una visión diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces venimos a la iglesia, y la iglesia lo que hace es ayudarnos a que tengamos esa visión, la visión de Dios, la forma de ver la vida como Dios la ve. Personas desamparadas, dispersas, que necesitan ser enseñadas, que necesitan escuchar el evangelio y que necesitan ser sanadas físicamente. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Y algunos respondemos. Algunos de los que estuvimos esta semana recibimos un mensaje de parte de Dios. Al final se hizo un llamado. ¿Quiénes quieren ir al campo? Y alguien corrió, agarró a su esposa, la agarró de la mano. Nosotros queremos y vamos para acá. Y entonces ahí estaban y dijeron, ¿qué es lo que quieren? Queremos hacer lo que en la iglesia se hace, que es
buscar al perdido, buscar cumplir en nosotros el gran mandamiento. Nuestra visión está fundamentada en el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo 22, 34. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La visión de la iglesia es que usted pueda amar a Dios y amar al prójimo. Si usted ama a Dios y ama al prójimo, si cada uno de nosotros somos impartidos, instruidos, enseñados, capacitados para poder amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces estaremos cumpliendo con el más grande mandamiento y la manera más correcta, gracias, en la que podamos vivir. Nuestra iglesia tiene como visión que cada persona que asiste a nuestras reuniones pueda desarrollar un amor a Dios y un amor al prójimo. ¿Ok? Que no venga usted nada más aquí y diga: ay, ¿qué pasó? Qué bonito, qué feo, qué sabroso, qué desabrido. Ay, ¿cómo perdí mi tiempo? No. Que usted pueda aquí recibir un mensaje que le pueda motivar a amar a Dios, que pueda recibir una palabra que en usted produzca el amor a Dios y el deseo de agradar a Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, deseamos agradarle. Amén. Cuando nosotros no amamos a nadie, no deseamos agradarle. Aleluya. Entonces, ¿por qué queremos agradar a Dios? Es que somos una iglesia que quiere agradar a Dios. No, porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, entonces tenemos que amar lo que Él ama. Amén. No podemos amar a Dios y aborrecer lo que Él ama, pero podemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Amén. O sea, la Biblia dice que hay cosas que Dios aborrece. ¿Sabías eso? O sea, hay cosas que para Dios le producen un malestar. Si tú has leído en Proverbios, dice que hay 7 cosas que aborrece el Señor, 6 cosas, 7 cosas. Hay cosas que aborrece el Señor, pero una de las cosas, no vamos a hablar de ese, no es el tema hoy, pero una de las cosas que el Señor aborrece es que nosotros solamente seamos aparentes, o que seamos hipócritas, ¿no? Que pretendamos ser lo que no somos. Eso, la hipocresía consiste en pretender ser lo que no somos. Y eso es algo que Dios aborrece, porque Dios no puede ser burlado. Pero hay cosas que Dios ama, y Dios ama que nosotros nos identifiquemos con Él y podamos mirar al prójimo como Dios lo ve. Y entonces, si miramos y amamos a Dios y miramos la vida como Él la ve, entonces la manera en la que vamos a expresar ese amor es cumpliendo la gran comisión. La gran comisión se encuentra tanto en Mateo 28 como en Marcos 16. Amén. Me gustan las dos versiones, las dos porciones de la Biblia. En Mateo 28 dice el Señor: toda potestad me ha sido dada. Mateo 28, 18. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? Entonces tú dices: yo amo a Dios, pero Dios tiene un gran mandamiento, una gran comisión, un gran trabajo que podamos hacer nosotros. El gran mandamiento, que es amar a Dios, y el segundo, que es amar al prójimo, lo tengo que expresar de alguna manera. ¿Cómo lo voy a expresar? Lo voy a expresar cumpliendo la gran comisión. ¿Qué significa la gran comisión? Entonces, vamos a Marcos
16. Dice, y les dijo, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se complementa. Ir y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Oh, yo amo al Señor, pero no me gusta ir a predicar. Yo amo al Señor, pero no me interesa el vecino, no me interesan las personas de al lado. Yo amo al Señor con todo mi corazón y amo al prójimo, pero no puedo expresarlo, no puedo palparlo, no puedo manifestarlo de una manera palpable. No, sí puedes, sí podemos. Y la manera es la que el Señor le dijo. Si miren, mientras voy caminando por las aldeas y por las ciudades, veo que las personas están como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Ustedes tienen que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nosotros somos esos obreros. Nosotros somos los que tenemos que tener el corazón de Dios y hacer las cosas que agraden a Dios. Amén. Y la razón que tuvimos conferencias, amén, es porque necesitamos ser investidos por el Señor. Necesitamos ser transformados por el Señor. Porque nosotros tenemos deficiencias en nuestra vida, en nuestra naturaleza, que deben de ser regeneradas por Dios, transformadas por Dios. Pero Dios, hermano, y es lo que comentaba el otro día Israel en la oración, Dios no va a obligarnos a nadie. Nosotros tenemos que decidir unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando decidimos unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces se hacen las cosas que Dios quiere hacer. Qué glorioso es eso. Qué padrísimo es eso. Que Dios haya decidido moverse en este mundo con su iglesia, a través de su iglesia y con las actitudes y con los recursos de su iglesia, que Dios ama al mundo y mandó a su Hijo al mundo y lo hizo hombre y quiere que los hombres mismos seamos los medios y los canales y los instrumentos a través de los cuales Él se mueva para traer salvación. Pero si la iglesia no se mueve, si los creyentes no creen en Él, si el amor que decimos es de dientes para afuera, si no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces Dios no va a moverse. Pero a Dios le interesa que nosotros seamos impartidos de Él, investidos de Él. Así que les dice a sus discípulos, dice, miren, yo les voy a dar las herramientas. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Sí, vamos, pero espérense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quédense ahí para que entonces yo les dé un poder espiritual para que vuelvan a tener ese espíritu del Señor en sus vidas y puedan ser semejantes a Él en su sentir y hagan lo que Él quiere, que hagamos. ¿Sí me estoy explicando? Es como cuando tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas, quiero que volees mis zapatos. Y dices, ahí está el cajón con todos los aditamentos. Voléalos, por favor. ¿Qué va a hacer? Un día le dijimos a un muchacho, hace un chorro de años, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Nada. Mira, ponte a encerar esta camioneta. Aquí está la cera y aquí está la esponja. Pues no, ya se había acabado toda la cera y todavía ni siquiera terminaba de encerar el puro cofre. Pues ¿esto qué es? Pues es cera. ¿Y qué es? Sales tú y lo ves eso. Quería hacerlo. Él dijo, pues voy a encerar la camioneta, nada más que me falta más cera. No, eso es para que enceres como 5 carros. A ver, mijo, vas a bolear los zapatos. Aquí está la grasa, aquí está la crema, aquí está el cepillo,
Y aquí está el trapito. ¿Alguien volvió sus zapatos? Sí. Aleluya. A nosotros nos tocaba. No me acuerdo cuánto pagábamos, cuánto nos pagaban porque oliáramos los zapatos de todos ahí. ¿No? Hasta que sonara. No, nada más era suficiente con que estuviese. Bueno, tenía que rechinar. La grasa, la piel. Pero tú le dices a tu hijo que lo haga y ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Va a bolearse los calcetines y los cachetes y todo. Entonces el Señor dice, vayan y prediquen el evangelio. Sí, vamos a predicar el evangelio. Sí. Necesitan ser instruidos, necesitan ser capacitados, necesitan recibir lo que tienen que recibir. Necesitamos que se congreguen y que aprendan y que sepan hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso existe la iglesia y aquí estamos para eso, hermanos. Amén. Entonces tú fuiste a la iglesia, escuchaste mensajes, alguien dijo, no, este mensaje fue muy importante para mí, hablar de la reverencia, este mensaje fue muy importante para mí, romper con ataduras del pasado. Qué padre, todas estas cosas, sí, pero ahora falta que sigamos siendo capacitados. Amén. No entendemos otro deseo, no tenemos otra motivación en la vida. Dios nos compró, Dios nos rescató. Estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros pecados. Él se cruzó en nuestras vidas, nos ha dado una razón distinta para vivir. Queremos hacerlo. Amén. Pero ahorita tenemos que estar muy atentos porque muchas veces somos ciegos ante actitudes que tenemos en nuestro corazón que hemos desarrollado antes de venir a Cristo. Amén. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Y apenas empiezo a predicar. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 10. Todo esto fue la introducción. 1 Samuel capítulo 10. ¿Se acuerdan quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? ¿El hijo de Ana? Y sucedió que cuando Samuel nace, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía un sacerdote, amén, que era un poquito, ¿qué? El consentidor, dice, sí. No atendía bien a sus hijos, etcétera. Entonces, Dios introduce a Samuel en ese ministerio, en esa área de la vida de Israel. Y Samuel se convierte en un profeta de Dios, en un hombre que decíamos, los profetas son personas que ven la vida como Dios la ve. ¿No? Ven la vida como Dios la ve, no nada más así. Y tienen una comunión con Dios, una intimidad con Dios que hace que Dios les revele cosas que no se las revela a todo mundo. Entonces llega un momento donde el pueblo de Israel se estaba corrompiendo y dijeron, no queremos ya más que tú seas el que gobiernes, Samuel. Queremos un rey como los otros pueblos que tienen un rey. Entonces Samuel dice, oye, Señor, ya no quieren, no te preocupes, dice, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, pero si quieren un rey, les vamos a dar un rey. Y hace una serie de situaciones el Señor para que el pueblo elija al rey. Entonces, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, dice ahí, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas de paz.
espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas esas señales acontecieron en aquel día. Amén. Dios dice, voy a escoger una persona, Samuel, tú vas a ser el que lo va a investir. Entonces vas a mudar su corazón para que este hombre que era Saúl fuera el próximo rey. Debía ser investido del poder de Dios, y para eso Dios tenía que mudar su corazón, cambiarlo, transformarlo, hacerlo distinto. Amén. Darle una óptica diferente. Eso vino a pasar sobre la vida de Saúl, y Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Y este primer rey de Israel, amén, dice ahí en la escritura que era un hombre que a todo Israel le sacaba una cabeza. O sea, el más alto de Israel le llegaba al hombro. El más alto. Entonces él era un paladín. ¡Ah, qué grandote es nuestro rey! ¡Qué bárbaro! Y él empezó a creer y a confiar mucho en sus propias habilidades. Entonces, en el capítulo 11 de 1 Samuel, en el versículo 15, dice, bueno, todo el capítulo 11, primero Dios mudó el corazón de Saúl, lo cambió. Después vienen los enemigos amonitas a pelear contra Israel y le dicen, ¿saben una cosa? Si ustedes no quieren que los destruyamos, entonces, para que podamos perdonarles la vida, todos los varones de Jabes de Jerusalén, todos se van a sacar el ojo derecho. Todo el capítulo 11 menciones. Se sacan el ojo derecho y entonces así ya les perdonamos la vida, ¿no? Vinieron los de Amón en el capítulo 11. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haría alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. O sea, no había ninguna ventaja en esa. No, estoy siendo sarcástico. O sea, era un abuso, ¿no? ¿Quieres hacer alianza conmigo? Sí, pues sácate el ojo derecho de todos los varones. O sea, imagínate qué es lo que estaban buscando. Dice, voy a pelear con un pueblo de personas sin un ojo. Pues fácil, les ganamos, ¿no? A ver, tápate un ojo y luego que alguien te quiera dar un coco de este lado, a ver si tápate el ojo derecho, a ver, tápense todos el ojo derecho. Ahora, la persona que está a su derecha, denle un poco. La persona que está a su derecha, saque la lengua y dígale. ¿Y tú qué dices? Pues no veo que me está sacando la lengua, ¿no? Es decir, era un pueblo o sea, los querían poner en una condición en donde fácilmente fueran subyugados, en donde fácilmente fueran derrotados. Si por algún motivo se querían enojar o si eran injustos los moabitas y querían pasarse de listos, estos no iban a poderse defender porque no tenían un ojo. Entonces, como no tenían un ojo y no tenían rey tampoco, pero Dios ya había mudado el corazón de Saúl. Le dijeron, Saúl, ¿qué hacemos? Entonces Saúl se llena de ira y dice, no, vamos a pelear. ¿Cómo? Saquen su ojo. Entonces, como consecuencia de esto, todo el pueblo se une como un solo hombre con Saúl y derrotan a los amonitas. Y cuando derrotan a los amonitas, entonces el pueblo se pone muy emocionado y dice, que Saúl sea nuestro rey, que Saúl sea nuestro rey. Y van hacia una ciudad, Gilgal, dice el versículo 15 ahí, y fue todo el pueblo a Gilgal
e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Saúl y todos los de Israel. Entonces, lo hicieron rey. Dios había mudado su corazón, Dios le había llenado su Espíritu Santo y después le dieron un ministerio. Amén. Y dijo, gloria a Dios. Porque después de que Dios había hecho eso, él estaba viviendo con esa unción del Espíritu. Dijo, no puede ser posible que aquellos enemigos nuestros nos quieran aliarse a nosotros, pero sacándonos el ojo derecho. Y el derecho, no sé qué tan importante sea el derecho. Se les haría un ojote bien grandote para poder ver el otro lado. No nos vamos a dejar. Vamos a pelear. Pelearon y los derrotaron. En lugar de ser un pueblo sometido a los amonitas, ahora el pueblo que ganaba a los amonitas. Y juntamente con eso dijeron entonces que Saúl sea nuestro rey. Gloria a Dios, qué fiestón, qué alegría, qué gozo. Tenemos un rey y mira qué grandote está, y además ya Dios le mudó su corazón. No, ese es otro hombre, aleluya, la vamos a hacer. Y estaban bien contentos con eso, estaban bien alegres, bien felices. Amén. Pero los filisteos se encargaron de ponerlos en su lugar. Y le dijeron, a ver, vamos a pelear ahora contra Israel. Era otro pueblo. Los filisteos y vinieron a pelear contra Israel. ¿No? Y antes de pelear salió un hombre, un gigante muy grande, un hombre muy grande que se llamaba Goliat. Y Goliat les dijo cuando estaban ya en posición de guerra, les dijo, ¿para qué peleamos todos? Denme un hombre que pelee conmigo, y si yo lo venzo, entonces todo Israel se somete a los filisteos. Y si él me vence, entonces todos los filisteos nos sometemos a Israel. Y pues como era tan alto, Israel también tenía un rey alto. ¿A quién creen que voltearon a ver para que peleara contra el Egipto? Ahí te hablan, Saúl. ¿Mira? Pero Saúl volteó y dijo, no, ¿a quién ven? A mí. Y no quiso pelear. En lugar de pelear, les dijo, pues el que quiera salir y a defender a Israel, le voy a dar la mano de mi hija. Y pues nadie quiso. Con toda esa promesa, algunas personas dicen que estaba muy fea su hija. Eso dicen. Lo cierto es que dijeron, no, pues mejor no. Total. Otros han dicho, no, está muy bonita, pero ¿qué tal que la hago viuda antes de que no, mejor ahí muere? Entonces, total que no se aventó nadie. Ahí estaban en la guerra y quién sabe qué. Y David, el rey, se había quedado con su padre cuidando las ovejas. Y después de como de 2 semanas, el padre de David le dice a David, oye, ya tienen como 2 semanas en guerra y tus hermanos salieron allá al frente de batalla. ¿Por qué no vas a checar cómo van las cosas? Y cuando llega David ve que no hay guerra ni nada. Y llegando él se encuentra con que sale aquel gigante a decirles, órale, ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué me tienen miedo? ¿Qué no? Que el gran pueblo de Dios, a ver, ¿quién va a entrar conmigo? Y todo el mundo se pone a temblar. Y entonces dice David, ¿quién es este cucaracha gigante? ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hacer esto? Y sus hermanos, cállate. No, investiga, no, cállate, eres un chismoso, nada más vienes aquí. Dijo, no, yo voy. Y lo derrota. Y después de que lo derrota, hermano, entonces Saúl, el rey, escuche lo que dice ahí. Capítulo 15. Bueno, perdón, no es el 15, es el 18.
Bueno, es que en el 15 hay algo interesante en el capítulo 15. Antes de que fuera enfrentado con los filisteos, Saúl desobedeció a Dios, y en lugar de destruir a todos los amalecitas y a todo eso, se quedó con lo mejor. Y entonces Dios le dijo a Samuel: oye, fíjate que Saúl se ha ido en pos de mí y ha ido a buscar el botín. En lugar de seguir obedeciéndome y agradándome a mí, ahora está buscando su puesto para enriquecerse a sí mismo, y ha querido él utilizar su posición para su propio beneficio. Me pesa haberlo hecho. Entonces Saúl va con él y dice: oye, ¿qué hiciste? No, pues hice esto, pero no importa. No, sí importa, estás desobedeciendo a Dios. Y entonces viene después la pelea contra los filisteos, y estando ya peleando contra los filisteos, gana, les da miedo, viene David los derrota a los filisteos, y las personas, dice, es el capítulo 18, dice que entonces ya vienen de la derrota de los filisteos. Y dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, David fue a investigar qué pasaba con sus hermanos. Él se encuentra con que el gigante estaba desafiando a Israel. Entonces él se levanta a pelear, él derrota al gigante, él quiere honrar a Dios, él quiere servir a Dios, él está haciendo algo a favor del pueblo de Dios. Él no está buscando su gloria, él está buscando la gloria del Señor, el cual había sido desafiado y avergonzado por ese gigante que estaba ahí diciéndoles a todo el mundo. Y dijo: no, sabes que yo voy a hacer esto. Entonces David va y lo mata, y después de eso Saúl escucha que ya que vienen de regreso, las mujeres empiezan a darle más mérito a David que a Saúl. Y entonces Saúl se enoja y dice: ay, en lugar y se le desagrada, y a partir de ese momento quiere matar a David. Pierde el foco, pierde la visión. Él tenía que seguir trabajando para edificar el reino de Dios. Él era puesto como un rey, y un rey tenía que mirar por la prosperidad de su reino. La Biblia dice, en el caso del rey Usías, que cuando él fue puesto como rey, él se hizo amigo de la agricultura, empezó a sembrar pozos, empezó a hacer acueductos, empezó a edificar ciudades. Él empezó a trabajar en edificarse un ejército poderoso. El rey tenía que ver por los intereses de su reino, pero resulta que Saúl, en lugar de ver por los intereses de su reino, empieza a mirar que su paisano, que alguien que estaba, uno que estaba bajo sus órdenes, se convierte en su enemigo, y en lugar de seguir trabajando y peleando contra los verdaderos enemigos, entonces empieza a pelear contra David y pierde el foco. ¿Sí me oyes? Entonces, aquí estamos nosotros hoy. Entonces, vamos a tener, tuvimos conferencias, Dios habló en nuestras vidas, qué padre, pero ahora el hermano de allá va a tener un ministerio y va a empezar a trabajar. Y otro hermano dice: ay, ese hermano, nada más, y se siente mucho, y en el grupo aquel hay más personas, y en el otro de allá no pasa nada, y entonces empezamos a equivocarnos de cuál es el propósito por el cual estamos puestos en la iglesia, y el Señor nos ha llamado. Y empezamos a enojarnos contra el hermano porque, ay, sí, ahora el hermano ya se siente mucho, ¿no? Sí, fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó, y ya por eso ahora ya es parte del club. No es así, hermanos, no es así. Lo que sucede es que mi corazón está lleno de envidia, está lleno de maldad que he traído cargando durante mucho tiempo, y aunque Dios me mudó, ahí hay cosas que se quedan guardadas y que me hacen querer seguir siendo yo, y no el rey, y no el Dios, y no el Señor, el rey de mi vida. ¿Cuántos están aquí?
Y entonces podemos perder el rumbo y perder la visión, y en lugar de ganar almas, en lugar de edificar el reino, estamos peleando entre nosotros. Y la iglesia, en lugar de desarrollarse y de crecer, estamos viendo a ver en qué se equivoca, qué hizo mal, o de qué manera podemos meterle el pie para que tropiece. Y es lo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque el Señor nos dice, tuvieron conferencias y ahora ya me tengo que esconder. No, perdón, el diablo no dice eso. El diablo dice, ahorita vamos a ver quién es quién. Y se va a aprovechar de cada una de nuestras deficiencias. Se va a aprovechar de cada una de las actitudes incorrectas que hemos desarrollado al paso de la vida en nuestros corazones. ¿Cuántos saben eso? Acabo de hablar con una persona que tiene problemas gravísimos con uno de sus hijos. Amén. Y le dije, bueno, ¿y qué es lo que él dice? No quiere hablar conmigo, yo soy su padre. Me dice, yo no quiero hablar, él no quiere hablar conmigo, está muy enojado, está muy resentido, está muy molesto. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, pues no, en una ocasión ya platicamos y él me dice que yo siempre los bajaba. Y este hombre tenía un hijo y una hija. Y el hijo no era bueno para la escuela, y la hija sí. Entonces diplomas y cuadros de honor y toda la cosa. Y el otro, pues ahí, sacaba un 6. Miren, nada más, qué bueno eres, deberías de ser como tu hermana. Y ahorita este cuate está en el hoyo, hundido, porque en el pasado, cuando estaba chico, su papá lo sobajaba. ¿Me oyes? Después él tomó sus propias decisiones, tiene 29 años, no quiero decir que no. La gente nos gusta a veces jugar el papel de víctima y hacemos y queremos echar la culpa a otros. La verdad es que es su decisión querer sentirse una víctima, pero sí dañamos y sí traemos actitudes incorrectas en nuestra vida y en nuestros corazones y nos sentimos mal. ¿Amén? Y aquí estamos como cristianos y el Señor nos tocó y gloria al Señor, pero hay cosas ahí guardadas que tenemos que estar muy atentos, porque nos puede dar envidia, nos vamos a sentir mal, ¿no? Ahí sí, aquel sí está muy predicador. Ahí sí, el otro ya está muy acá. Y aquella hermana se siente muy bien. Amén. Pero nuestro enemigo no es la iglesia, nuestro enemigo está afuera. Al que hay que derrotar y con el que tenemos que enojarnos es con él, con el que está haciendo que la sociedad sea una sociedad corrompida, con el que está buscando que las personas sigan siendo esclavas del pecado, de la maldad. Él es nuestro enemigo. Amén. Así que tenemos que estar bien atentos y gozarnos de que el grupo de casa aquel está teniendo invitados, de que el grupo de casa el otro está funcionando, de que la iglesia de allá está haciendo esto, que la iglesia de acá está haciendo lo otro. Ayer me mandó el pastor Osvaldo, dice, mire pastor, estoy buscando un nuevo local porque donde estamos ya no cabemos. Gloria a Dios, aleluya, me manda. Sí, dice, no nos funciona, dice, porque tiene muchas columnas en medio y aunque es más grande nos quita mucho espacio. Vamos a seguir buscando. Gloria, yo digo, qué bueno que no encuentro local. No, amén. Que se le quite para que esté. No, hermano, vamos a seguir y vamos a estar orando para que Dios te abra esas puertas y tengas un local más grande. No vamos a estar peleando contra nosotros. Eso estaba haciendo Saúl, se estaba peleando contra David, buscaba a fuerza destruir a David. ¿Por qué? Porque habían matado al gigante, porque no había tenido las agallas de enfrentarlo, y en lugar de eso, entonces él consideró que el enemigo era David. Está como cuando decíamos que cuando una persona edifica su casa y no la edifica sobre la roca y vienen los ríos y la destruyen, le echan la culpa a los ríos y no a que no edificaron su casa sobre la roca. Es un error pensar que el problema es que lo que destruyó mi casa fue las dificultades que enfrentamos y no que nunca pudimos cimentar una casa sólida con cimientos sólidos. Amén. ¿Están aquí? Quiero terminar con esta escritura aquí en 1 Samuel 24. Porque esto es algo progresivo. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dio un aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, ¿qué dice? Escogidos de todo Israel,
fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Amén. Había ido a la guerra, está bien, había enfrentado a los filisteos, ya regresó, ya viene. Oye, pero ¿qué crees? Que David está allá en Engadi, porque David, al darse cuenta que lo quería matar, huyó e hizo un pacto. Si ustedes leen esa historia, está padrísima. David hace un pacto con Jonatán, su hijo, y ¿sabes qué? Mi padre creo que sí tiene mala onda contra ti, pero yo no, pero yo sé que Dios está contigo. Si Dios te mantiene y yo tengo que morir, nada más haz un pacto conmigo, que no vas a borrar mi descendencia, que vas a tener misericordia de mis hijos. Y David dijo, así me haga el Señor, y no, sino yo cumplo ese pacto. Por eso después agarra a Mefiboset, ¿se acuerdan, no? Entonces, pero hizo un pacto ahí bien padre. Y entonces David dijo, y ahí nos vemos, y se fue. Y andaba huyendo, y andaba huyendo, y andaba huyendo. Y entonces Saúl tenía por un lado que quería matar a David, y por otro lado que los enemigos estaban allá. Así es que fue, atendió a los enemigos, y cuando ya venía de regreso, pero David está en el desierto. Y entonces busca 3,000 personas escogidas. O sea, yo estoy hablando de que no era uno que apenas empezaba. No. Era un cuate con una capacidad y una habilidad para poder yendo a caballo y agarrar la flecha o agarrar lo que fuera y ¡pum! Y darle. Escogió 3,000 personas, no para el enemigo, sino para matar a David. La élite, toda su fuerza, toda su capacidad la utilizó para matar a su propio enemigo, a su propio hermano, a su propio siervo. Amén. 3,000 hombres escogidos. Se estaba perdiendo el foco. Hermano, tenemos que ser muy cuidadosos en este tiempo, tú y yo. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que ser muy cuidadosos. Podemos perder el foco. Como el Señor me llenó el Espíritu Santo, entonces yo ya sé todo lo que hago va a estar bien. No es cierto. Saúl fue mudado. El Espíritu de Dios vino sobre él y sin embargo perdió el foco. ¿Me estás oyendo? El Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y ahí cuando fue lleno del Espíritu Santo vino el diablo y en ese momento lo fue a tentar. Amén. Así que tú no digas, no, amigo, ahorita el diablo me hace los mandados. ¿Dónde está? No. Al contrario, tenemos que ser mucho más serios, mucho más cuidadosos. Tenemos que ser muy serios con el Señor, hermano. Las bendiciones que Él nos da es para que su reino crezca. Es para que vayamos y enseñemos, prediquemos y que Dios sane a través de nosotros. Hay personas que dicen, no, es que eso de las sanidades y eso fue para el pasado. Sí, qué curioso. La predicación sí es para hoy, la enseñanza sí es para hoy, pero las sanidades y los milagros, eso ya pasa. No, eso sigue siendo también para hoy. Lo que pasa es que nos está buscando esa unción del Espíritu, nos está buscando esa llenura del Espíritu. Amén. Nos está caminando en la voluntad de Dios.